Capítulo 26. Las lecciones que nos enseña la historia. Alteza, ¿qué significa esto? Antes Carter pensaba que el príncipe solo actuaba arbitrariamente y solo, pero ahora pensaba que se había vuelto caprichoso. En la teoría de cómo entrenar a un soldado, el caballero principal no pensaba que hubiera una manera más profesional que la suya. Su familia tenía un conjunto completo de métodos de entrenamiento tradicionales. De la edad de 10 a 15 años, solo habría 5 años para desarrollar el cuerpo y dominar todo tipo de armas usadas por un soldado. Si fueran entrenados por más de 5 años, entonces se convertirían en un soldado superior, conocido como un caballero. Por supuesto, los estudiantes no podrían tener un fondo civil. Mirando al grupo de imbéciles delante de él, que solo tenían pensamientos de comer huevos en su mente, Carter se enojó. Después de todo, los huevos son caros. Roland le habló directamente a la oreja. Mira bien y recuerda todo. Este es el tipo de entrenamiento que se debe realizar en los próximos días. Por supuesto, algunos detalles cambiarán. Voy a enumerarlos para usted en un papel. En la era de las armas blancas, había 2 o 3 meses de entrenamiento suficiente para entrenar a un grupo de buenos soldados. Roland no pensó en esta pregunta y tampoco necesitó a uno de esos guerreros espartanos vestidos con calzoncillos que podían desgarrar animales salvajes con sus propias manos. La fuerza de combate individual de la gente de Roland podía no ser fuerte, pero debían ser bien disciplinados y ejecutar cada orden sin falta. La mayor parte del tiempo, la fuerza grupal era más importante que la fuerza individual. Por lo tanto, necesitaba que formaran rápidamente una unidad. Lograr esta tarea rápidamente y pasar a la formación militar para mejorar la situación actual, esta era la mejor opción. A partir de su experiencia personal, sabía que un mes sería suficiente para formar un grupo de personas de todo un país en una fuerte unidad cohesiva. Independientemente del proceso, el objetivo era claro. Y cuando este grupo de personas aprendiera a seguir órdenes, Roland podría comenzar a implementar el siguiente paso de su plan. En última instancia, Danon no consiguió un segundo huevo para comer. Esta vez, tuvieron que permanecer el doble de la cantidad de tiempo de la ronda anterior hasta que las piernas de alguien se debilitaron y ya no pudo perseverar. Justo en este momento, el cuarto príncipe permitió que todos descansaran y luego ordenó a sus asistentes que sirvieran el almuerzo. Esto transfirió con éxito la ira del debilucho a la anticipación de comer. En este punto, Banner empezó a sospechar que Su Alteza probablemente nunca había pensado en permitirles obtener un segundo huevo. El almuerzo estaba empacado en 4 enormes barriles que eran llevados por carruajes fuera del pueblo. Además de la comida, los carruajes también contenían muchos tazones y cucharas. Banner se lamió los labios, listo para saltar sobre los carruajes. Pero él, junto con todos los demás, fue detenido por el caballero jefe, que estaba frente a ellos. Su Alteza Real el Príncipe ordenó a todos que se alinearan en 4 filas y que se acercaran uno a uno para recoger sus cubiertos. Quien perturbara la orden se vería obligado a retroceder hasta el final de la línea y dejar que consiga su comida hasta el final. Las filas eran muy ruidosas cuando cada uno se metió con dificultad en ellas para conseguir una buena posición. Banner tuvo muy buena suerte, estaba en la vanguardia de la fila más externa. Por supuesto, algunas personas expresaron su intenso resentimiento. Así que, dentro de las filas, los sonidos de las personas que luchaban con palabras y movimientos podían ser escuchados. Pronto los caballeros y varios guardias se precipitaron entre la multitud recogiendo a los alborotadores para ser enviados al fondo de la línea. Tonto, pensó Dano cuando vio al hombre a la vanguardia de los alborotadores. Lo reconoció. Él era el mejor combatiente de la calle del pueblo, también conocido como Puño de Mente. Usualmente confiaba en la fuerza bruta para despertar problemas en todas partes. Ahora, solo a mano descubierta contra caballeros y guardias armados con espadas, dio un cuadro lamentable. Mira su pobre aspecto ahora. Sentía que ya había comprendido la preferencia de Su Alteza.
Eso iba a ser una unidad. De pie derecho, uno al lado del otro, el equipo tuvo que formar líneas. Todo el mundo tenía que hacer cola para conseguir algo de comer, siempre manteniendo el orden, nunca saliendo. Banner había escuchado previamente de un hombre de negocio bien informado que algunos de la nobleza tenían un pasatiempo extraño. Y eso era que todo tenía que estar arreglado en orden, todo lo que se destacaba sería obligado a volver a su lugar. En opinión de Dana, este tipo de persona simplemente se aburría y no tenía nada mejor que hacer. Así que incluso deliberadamente encontrarían algún problema para ocuparse. No esperaba que Su Alteza Real fuera una persona así. Cuando se abrieron las tapas de los barriles, Banner pudo oler el fuerte aroma de la comida. Cuando el aroma se dispersó, casi se perdió a sí mismo en la tentación. La multitud también se puso inquieta, pero al mismo tiempo un rugido para que se callaran vino del caballero jefe. Banner pensó que probablemente tenían que hacer cola otra vez. Efectivamente, el cuarto príncipe tenía a todo el mundo obteniendo sus cubiertos primero y luego haciendo la línea nuevamente para recibir la comida. A pesar de eso, todos ellos tuvieron que tragar su saliva y retener sus estómagos que estaban gruñendo. Dado el ejemplo de Puño de Mente, todos se quedaron callados, esperando pacientemente por la comida. Los barriles estaban llenos de gachas de trigo caliente. Para sorpresa de Dana, encontró que las gachas incluso contenían charqui. Mientras que era solo un pedazo pequeño de charqui, incluso entonces todavía era carne. Después de obtener su parte de la avena, también obtuvo su deseo, su huevo. Banner casi devoró su comida. Parecía que no había comido durante días, mientras lamía el fondo de su tazón una y otra vez después de terminar su comida. Ni siquiera tuvo tiempo de morder el huevo, cuando se lo tragó todo, enviándolo directamente al estómago. Como comía demasiado rápido y no tenía cuidado, su lengua desarrolló ampollas. Después de poner el tazón vacío, Dana palmeó su vientre y felizmente eructó. No había disfrutado de una comida tan deliciosa en mucho tiempo. E incluso más increíble era que en realidad sentía una sensación de saciedad. Comer avena de trigo con pan negro, incluso si se comparaba con el cielo, no podría ser mejor. Si pudiera comer así todos los días, incluso luchar en la vanguardia contra las bestias demoníacas valdría la pena, ¿verdad? Después de la cena, todos tuvieron un largo periodo de tiempo para descansar. Durante este tiempo todo el mundo fue llevado de vuelta dentro de las murallas del pueblo, caminando todo el camino hasta el campamento de la patrulla del pueblo. Un hombre corpulento con el rango de un guardabosque salió y comenzó a enseñarles a montar tiendas de campaña. Banner lo conocía, no había nadie en el pueblo que no conociera a Hacha de Hierro. Su excelente habilidad en tiro con arco dejaba incluso al cazador más experimentado del pueblo pensando que estaba en el apogeo de la perfección. Espera un minuto, ¿desde cuándo trabajaba Hacha de Hierro para el cuarto príncipe? Parecía que lo había visto permanecer al lado de los caballeros antes. Banner frunció el ceño. Al final, ¿qué estaba planeando Su Alteza Real? Él era un ex ciudadano de la Nación de la Arena. ¿De verdad quiere nombrar a un hombre de la Nación de la Arena como capitán? Carter sostenía la misma pregunta. No pertenece a Greycastle. Ni siquiera es una persona de nuestro continente. Las brujas también no pertenecen a Greycastle. Interrumpió Roland. Pero todas pertenecen al pueblo fronterizo. Además, ¿no ves lo que está pasando? Pero, Su Alteza. No te preocupes. Dijo Roland al hombro del caballero, en el pueblo fronterizo, no nos importa el origen de ninguna persona. Mientras no haya violación de la ley del reino, todos serán mis queridos súbditos. Realmente no tienes que preocuparte. También puedes elegir 2 capitanes. De todos modos, en el futuro, vamos a ampliar el número de equipos, por lo que no sería malo cultivar algunos talentos prometedores ahora. Oh, es cierto. Ya he escrito el reglamento de entrenamiento. Comparado con la gente de la Nación de la Arena, pienso que usted debe estar más preocupado por esto. Carter sacó el pergamino de las manos de Roland.
Barrió a través de su contenido desde el principio hasta el final, de repente se sintió mareado. El contenido del entrenamiento era simplemente inaudito, por ejemplo, por la tarde todos tenían que correr las vueltas alrededor del pueblo fronterizo después del almuerzo hasta la puesta del sol. Las regulaciones incluso hicieron hincapié en que todo el mundo tenía que hacer esto y que se les permitía ayudarse mutuamente en el camino. Si perseveraban sin renunciar hasta el final, todos recibirían un huevo adicional para la cena. Otro ejemplo era que cuando por la noche los aullidos de lobo se escucharan, todos tenían que informar inmediatamente. Con este tipo de ejercicios de entrenamiento, tenía miedo de que la mayoría de ellos se lanzaran de un lado para el otro durante la noche. Si los primeros ejercicios ya eran difíciles de entender, entonces el último dejó a Carter sintiéndose completamente confundido. Todos los días después de la cena, todos tienen que ir a la Universidad de Carl para recibir capacitación cultural. Su Alteza. ¿Qué significa el entrenamiento cultural? ¿Tienen que aprender a leer y escribir? Espero que sí, pero el tiempo es demasiado corto. Carl solo les puede enseñar unas palabras y números simples. Esta parte se la voy a explicar personalmente a Carl. Solo tienes que enviarlos. Pero, ¿por qué quieres hacer esto? Aprender a leer y escribir no será útil para luchar contra las bestias demoníacas. ¿Quién dijo eso? Roland tuvo que bostezar, una buena unidad también debe ser bien educada. Esta es una lección que nos ha enseñado la historia. Capítulo 27. Charla amistosa. Todos los días el clima se hacía cada vez más frío y cada día Roland se despertaba más y más tarde. Como miembro de la clase dominante, ciertamente tenía derecho a acostarse más tiempo en la cama, hasta altas horas de la mañana. En particular, cada vez que dormía en su cama con cojines de terciopelo, sentía como si estuviera cayendo en suaves nubes. Holgazanear en este tipo de sentimiento le ayudaba a aumentar su estado de ánimo. Después de que Roland se lavó la cara y los dientes entró en su oficina, donde Nightingale ya le había estado esperando durante mucho tiempo. Bueno, aquí está tu desayuno. Ya comí la mitad mientras todavía estaba caliente. Pero ahora está frío. Dijo Nightingale, haciendo una mueca y apuntando hacia la mesa en la que quedaba menos de la mitad del pan. Mirando esta escena, parecía que ella era la dueña de este lugar y no de Roland. ¿Nadie te enseñó a ser humilde en presencia de un príncipe? Roland se acercó a tomar los platos mientras se sentaba en su escritorio. Aún recuerdo que al principio tomaste la etiqueta muy en serio. Suspiró en su corazón. Realmente no había pensado que Nightingale siempre estaría a su lado en lugar de acompañar a Anna. Parecía como si ella no estuviera en una misión, sino que dando un paseo en el sol en su lugar. Antes, siempre había ocultado su figura. Pero ahora, mientras no hubiera forasteros alrededor, ella se mostraría abiertamente en la oficina sin siquiera usar su capucha. Así. Ella saltó de la mesa y dio una perfecta y noble reverencia. Recientemente has empezado a levantarte tarde. Así que pensé que comer tu desayuno te ayudaría a resolver este pequeño problema, Su Alteza. Se inclinó hacia Roland, de todos modos, no te importa, ¿verdad? Puedo ver que no te gustan estos tediosos rituales. Su comentario fue perfecto. Roland la maldijo en silencio. ¿Había algo que no viera? Suspiró. Termínate el desayuno. Una vez que comienzas a comer algo, tienes que terminarlo. Voy a conseguir otro si quiero comer. Como diga, Su Alteza. Ella sonrió gentilmente y tomó el plato que estaba a su lado. Roland lanzó un pergamino en blanco y comenzó a terminar el diseño del complemento que había dibujado a medio camino. Si él quería asentar el pueblo fronterizo, no sería tan fácil después de tener una victoria trágica en su primera pelea, así que él tenía que hacer algo. Además de eso, sus nuevas tropas nunca habían visto sangre. Así que Roland estaba preocupado de que una vez que hubieran ocurrido grandes pérdidas, sus tropas recién entrenadas no pudieran tener el coraje de pararse en las murallas.
Necesitaba las armas de su época para obtener una ventaja absoluta sobre las bestias demoníacas. Sin duda, las armas ayudarían. De hecho, esta era tenía todas las condiciones para que aparecieran armas. Los alquimistas a menudo creaban un polvo, que se llamaba nieve en polvo, y se utilizaba para las celebraciones de la corte. Pero esta nieve en polvo tenía la receta equivocada para ser usada como pólvora, era de combustión lenta y su explosión era más exagerada que el daño que causaba. En los próximos 100 años, el prototipo de armas, utilizable para la guerra, probablemente aparecerían. Dichas armas de fuego, debido a su complicada operación, requerirían la colaboración de 2 personas para disparar. En circunstancias normales solo se usaban como un arma de un solo disparo. Pero en términos de velocidad de fuego y poder, todavía no eran comparables con los de un armero bien entrenado. Roland no estaba ciertamente interesado en una repetición de la historia. Con la ayuda de la máquina de vapor y la capacidad de las brujas, podría crear armas que tuvieran un valor real. Vi la orden de compra en la mesa cuando estabas dormido. Nictingale tragó el último trozo de pan y luego preguntó casualmente: ¿qué piensas hacer con tanto? ¿Hielo? Es invierno. Si quieres beber cerveza congelada solo tienes que ponerlo fuera de la casa, así que ¿por qué comprar hielo extra? A la nobleza superior le gustaba usar hielo en el verano, lo usaban junto con salitre para disfrutar de la leche enfriada, zumo de fruta o vino. Desde que estaban en la estación fría, el precio para la adquisición del salitre era muy bajo. Para hacer queso helado, la temperatura actual no es lo suficientemente baja, respondió Roland. Aunque la mujer delante de él no era un enemigo, no podía contarle todo como le había hecho a Ana. La máquina de vapor era algo diferente, pero cosas como armas de fuego no requerían un nivel tan alto de comprensión tecnológica. Una vez desplegadas, su distribución ya no podría ser controlada. Mientras no supiera qué tipo de persona era, sería mejor mantener algunas cosas en secreto de ella. Cuando pensó hasta aquí, dijo implorante a Nictingale: la Asociación de Cooperación de Brujas no solo busca la Montaña Santa, sino que también entrena a las brujas como asesinas. No, solo se reúnen para encontrar la cura para acabar con su lamentable vida, señaló Nictingale con un gesto despectivo. Me uní a la Asociación de Cooperación de Brujas, pero eso fue hace solo 2 años. En otras palabras, ¿trabajabas para otra persona antes? Sus excelentes habilidades de lanzar cuchillos eran producto de años de duro entrenamiento y buena instrucción, por lo que Roland pudo confirmar que, aparte de mí, ¿también hay otras personas que están dispuestos a refugiar a las brujas? ¿Refugio? El rostro de Nictingale se volvió un poco extraño. ¿Cómo podría? Si él hubiera sabido que yo era una bruja, él ni siquiera me hubiera dejado pasar por su puerta. Me temo que me habría matado en secreto si me hubiera quedado con él después de exponérselo. Oh. ¿Puedes decirme más? Nictingale sonrió y sacudió la cabeza, pero esta vez la sonrisa contenía muchas emociones desconocidas. Su Alteza, usted tiene que esperar hasta que llegue el momento justo antes de que yo le diga. Sé de lo que está preocupado, pero por favor, tenga la seguridad. Hace 5 años conseguí mi libertad, y ahora ya no necesito trabajar para nadie más. Su prueba de verificación falló, parecía que sus puntos de encanto no eran lo suficientemente altos. Pero sus respuestas confirmaron al menos una de sus presunciones: al menos hace 5 años, ella era una persona que estaba involucrada en algún negocio turbio. Por suerte, parecía que la enseñanza y el uso de Nightingale aparentemente era una coincidencia, y su antiguo empleador no era como él, que tenía la intención de emplear un gran número de brujas. Roland no persiguió más este punto cuando se inclinó sobre su dibujo para terminarlo en su lugar. Al cabo de un rato, se sorprendió un poco de que la habitualmente ruidosa Nictingale se hubiera calmado, y el único sonido en la habitación era el del fuego ardiendo. Para cuando Roland levantó la cabeza para estirar el cuello dolorido, no pudo detectar ningún signo de ella en la oficina. ¿Salir sin decir nada?
murmuró mientras doblaba el pergamino en sus manos y lo guardaba en su bolsillo personal. Los días siguientes estaba ocupado en dibujar los diseños de armas o probar los diseños ya terminados. Su intención era hacer la famosa arma de fuego. Esta clase de arma ya estaba probada a través de la historia, la dificultad era hacer un arma similar a un arcaico. Primero la pólvora tenía que ser insertada y luego la bola de plomo debía ser cargada. La tasa de disparo era cercana a 3 rondas por minuto, por lo que realmente no requería mucha habilidad para hacer frente a las bestias demoníacas. La mayoría de las bestias demoníacas no podían subir a las murallas, por lo que la distancia de tiro era aproximadamente igual a la altura de las paredes, que era de 12 pies. A esta distancia, incluso con un mal objetivo, debería ser posible golpear a las bestias, y la bola de plomo tampoco perdería mucho de su poder. Si solo la piel de las bestias demoníacas evolucionara para ser tan dura como el acero, entonces podrían ser fácilmente disparadas y matadas. La desventaja establecida estaba en el tiempo de producción de un fusil. Este comenzó con el arcabuz, el herrero tenía que martillarlo lentamente en forma desde el cañón hasta el gatillo. La producción entera de una pistola tomaría cerca de 3 meses, en donde el cañón necesitaba la mayor parte del tiempo. Primero tenía que ser golpeado en una forma delgada y cilíndrica, y entonces las ranuras espirales podrían ser grabadas. Aunque no contaba con un equipo que fuera bastante sofisticado, todavía debería ser posible para un herrero bien aprendido hacer un buen cañón. Esta fue también una de las razones por las que Roland creó la máquina de vapor primero. Con la máquina de vapor, podría utilizar un taladro de acero para perforar directamente en el hierro sólido, por lo que con esto la velocidad de producción podría aumentar significativamente. No necesitaba un maestro herrero para hacer el trabajo, solo necesitaba una mesa en la que pudiera fijar el cañón. Capítulo 28. Fierce-Scar. Cuando Roland intentó transformar la teoría en práctica, descubrió que no era tan fácil como imaginaba. En el patio después de 4 o 5 días, la producción de un taladro más duro fue exitoso. Era fácilmente silencioso, ya que podía usar la llama de alta temperatura de Anna, que fácilmente podría superar los 1500 grados, y era suficiente para derretir hierro. Sin necesidad de pensar en el control de la temperatura y utilizando el método convencional de producción de acero, fue fácil y rápidamente posible hacer una pequeña cantidad de barras de acero, es decir, la agitación a alta velocidad de las barras de hierro con hierro fundido. El exceso de carbono y otras impurezas en el arrabio se oxidarían al entrar en contacto con el aire. Repitiendo esto varias veces antes de dejar enfriar el hierro fundido, era posible obtener acero de alta calidad. El problema de la máquina de vapor. La estruendosa elaboración y la vibración de su prototipo de la de vapor era muy impresionante, incluso al estabilizar el taladro era imposible terminar un cañón. Cuando se realizaban trabajos pesados o trabajos secundarios, este grado de temblor no importaba, pero procesar un barril de pólvora, cañón, era claramente imposible. Si quería mejorar el motor de vapor, tendría que crear un regulador de mecánica centrífuga para controlar la potencia de salida de la máquina de vapor, y luego podría reducir el temblor utilizando engranajes para ajustar la velocidad de rotación del taladro. Y necesitaba un simple torno de engranaje mecanizado. Con todo esto en mente, Roland simplemente no encontraba manera de lograr este objetivo mientras se preparaba para los próximos meses de los demonios. Al final, solo podía usar el método anticuado y dejar que un herrero martillara el taladro en el cañón. Pero el plan para producir armas de fuego en masa era imposible. Según el número de herrerías en el pueblo fronterizo, era solamente posible producir de 3 a 4 cañones cada mes, pero solamente en el caso de que detuviera la producción de la segunda máquina de vapor. La única buena noticia era que no tenía que preocuparse por la calidad de los cañones. El herrero solo tendría que golpear un tubo áspero, y entonces Anna podría hacer la comisura unificadora, su trabajo no tendría fisuras y sería tan bueno que básicamente eliminaría el riesgo de una explosión del cañón. Así que Roland no tenía más remedio que cambiar su plan anterior.
Tenía la intención de reclutar a cazadores del pueblo fronterizo, que entonces formarían un equipo de rifle. La mayoría de ellos eran competentes en tiro con arco o ballesta, ambas eran armas prácticas. Además, solo necesitarían un corto periodo de entrenamiento con las armas de fuego, para que pudieran ser rápidamente enviados al combate. Pero ahora con solo 4 armas producidas antes de los meses de los demonios, solo podía escoger a los cazadores más destacados y no tenía mano de obra para formar un grupo de élite. Roland decidió dejar a Hacha de Hierro manejar este asunto, ya que vivía hace 15 años en el pueblo fronterizo y debería saber quiénes son los mejores cazadores. Durante el último mes, Bran fue infeliz. Especialmente cuando se encontraba con la milicia en la calle, su sentimiento insatisfecho se duplicaría. Incluso sentía un rastro de aversión. Sintió que Su Alteza lo había olvidado. Hace un mes cuando fue llamado por el caballero jefe, estaba lleno de emoción. Tendría estrecho contacto con el cuarto príncipe y recibiría órdenes directamente de Su Alteza Real, que afortunado y glorioso sería. Él creció en el pueblo fronterizo, y aunque nació de una familia común dedicada a la caza, en virtud de su capacidad él podía conseguir un lugar como patrullero del pueblo. Sabía que no podía confiar en sus antecedentes familiares para convertirse en un caballero, sino que solo podía esperar la oportunidad de obtener suficientes méritos para recibir el honor de convertirse en un caballero. Su Alteza le preguntó qué sabía sobre las bestias demoníacas, por lo que al parecer no estaba dispuesto a abandonar su propio territorio durante el invierno. Estaba tratando de encontrar maneras de luchar contra las bestias demoníacas. Más tarde, la construcción desenfrenada de las murallas también demostró que no había duda de que este año pasarían los meses de los demonios en el pueblo fronterizo. Si él quería detener la invasión de las bestias demoníacas aquí, tendría que establecer un equipo de lucha frontal. Bran pensó que él mismo era un buen candidato, que era competente investigando, en la esgrima y en la equitación, y en el último año fue hasta la última persona en el pueblo fronterizo que encendió las llamas, demostrando que no le faltaba coraje, pero él nunca había esperado que Su Alteza intentara elegir un equipo de la población civil para luchar contra las bestias demoníacas. Sí, un equipo puramente civil, y no solo él, sino que todo el equipo de patrulla de 10 personas no fue aceptado durante la revisión por el caballero jefe. Esto era simplemente increíble. Su Alteza creía que esta gente, que nunca había sostenido una espada, sería mejor luchando que su propia patrulla del pueblo. Tenía miedo de que cuando llegaran a ver la apariencia feroz de las bestias demoníacas, instantáneamente se derrumbarían. Pero Su Alteza parecía serio. No solo entrenó a la multitud, sino que incluso les dio un uniforme y muchas otras ropas. Todas las tardes Bran podía ver a este grupo de gente vestida con una armadura de cuero marrón y gris, estaban dispuestos en 2 filas corriendo por la calle. Al principio, carecían de orden, pero recientemente se había vuelto más y más ordenados. Mientras él mismo aún tenía que realizar su aburrida tarea todos los días, no podía ver ninguna posibilidad de promoción ahora. Cuando estaba dando vueltas en la cama por la noche, pudo oír un sonido en su puerta, luego la puerta se abrió y alguien entró en silencio. «Oye, estamos listos», susurró una persona en voz baja. Brian podía decir a quién le pertenecía esta voz, pertenecía al miembro de su propia patrulla, apodado Fair Scar. En su habitación dormían 5 personas. Además de él y Greyhound, los otros 3 se levantaron rápidamente y parecían bien preparados, ni siquiera se habían quitado los abrigos. «Capitán, levántate, tengo algo importante que decirte». En Fortaleza Lonson, Ferskar tenía un pariente noble, quien no había oído hablar de su noble tío abuelo. Así que gracias a esto él tenía un alto estatus dentro del equipo. No era bueno que Bran lo ignorara, así que tuvo que subir y preguntar. «¿Qué pasó?» Greyhound también se despertó, esto es tan tarde, ¿por qué no duermes, no tienes sueño? Tengo el mejor trabajo de tu vida para presentarte, quieres ser canonizado como caballero, ¿verdad? ¿Qué? ¿Caballero? Greyhound se sorprendió.
El corazón de Brian saltó salvajemente y él preguntó rápidamente, ¿al final cuál es el trabajo? Todos ustedes conocen a mi tío Gale, él no es solo el heraldo del duque Ryan, más aún, él es uno de sus confidentes. Esta es una noticia que él personalmente me confesó. Ferskar habló con una voz baja, el cuarto príncipe preparándose para sacudirse de los grilletes de la fortaleza lonzonizo del duque Ryan muy infeliz. Ha decidido dejar que el príncipe sepa quién es el verdadero dueño de la frontera occidental. Difícil, no, tu plan, asesinato. Greyhound estaba tan nervioso que incluso comenzó a tartamudear y ni siquiera pronunció una frase completa. ¿Cómo sería eso posible? Ferskar se rió maníacamente. Después de todo, él es un príncipe, si lo matamos, ni siquiera el duque Ryan podría refugiarnos. Dije que esta es la mayor oportunidad en tu vida. Brian sentía inconscientemente que el trato no era ciertamente tan simple como él decía que era, pero la tentación de ser canonizado como un caballero era demasiado grande, no pudo evitarlo y abrió la boca. Comienza a hablar, estamos escuchando. Comida. Si no tiene comida, solo puede humillarse y regresar a la fortaleza Lonzón donde el duque Ryan ya le prometió un lugar. Mientras podamos quemar con éxito la comida que el cuarto príncipe había comprado previamente, el duque Ryan organizará la ceremonia de canonización para nosotros, y nos dará a cada uno de nosotros el feudo al este de la fortaleza Lonzón. Esta es una oportunidad de oro, capitán, ¿qué te parece? Tú estás loco. Ahora, el astrólogo de Su Alteza Real dijo que este año, los meses de los demonios probablemente se mantendrían durante más de 4 meses. Si quemamos la comida, si lo quemamos todo, ¿qué comeríamos? Greyhound una y otra vez sacudió la cabeza. Hace 2 años, hubo una gran hambruna, ¿todos lo han olvidado? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Preguntó otra persona con desdén. De todos modos, no tengo intención de quedarme aquí. Si hacemos el trabajo para el duque Ryan, podemos vivir una vida cómoda en la fortaleza. Sí, quieres comer estas porquerías para toda la vida, ¿verdad? Otras personas comenzaron a intervenir. Demonios, ellos ya estaban en connivencia antes. El corazón de Brian se enfrió, y además, excepto Greyhound, la mayoría de ellos eran de fuera del pueblo fronterizo, vinieron de todo el reino y no tenían nostalgia con este pueblo. Sintiéndose impotente para detenerlos, Brian tuvo que cambiar de tema. Pero el trigo comprado fue transferido al castillo de Su Alteza Real, y todas las puertas están custodiadas por los caballeros de Su Alteza. ¿Cómo podrías pasar con tu plan? Es por eso que necesito tu ayuda. Ferskar sonrió orgullosamente. Desde temprana edad te has quedado en este lugar, así que nadie está más familiarizado con el medio ambiente que tú. Recuerdo que una vez dijiste que hay un barranco en un pozo abandonado, y que su final está conectado con el suministro de agua del castillo. A través de ella, podemos entrar silenciosamente en el jardín del castillo. ¿No lo encontraste cuando aún eras un niño? ¿Cómo es? Con esta tarea fácil, puedes convertirte en un caballero en el futuro, un caballero personalmente canonizado por el duque Ryan. Un caballero no debe hacer ninguna injusticia, en cambio, debe tener el valor para luchar contra ella, y no debe tener miedo de cualquier peligro, y siempre debe estar listo para proteger a los débiles. Para las ganancias personales del duque Ryan, ¿los residentes de su ciudad natal enfrentarían la amenaza del hambre y de la muerte? Convertirse en un caballero como este, no había ninguna gloria en absoluto. Se negó a abrir la boca, pero Greyhound comenzó a gritar. Son un grupo de maníacos. Están realmente pensando en la idea de quemar la comida. Yo nunca los dejaré salir de este lugar. Greyhound solo habló hasta aquí, su voz de repente se volvió más débil, con una mirada increíble que dio la vuelta, mirando a un ex compañero de equipo detrás de él, quien se burlaba de él en ese momento. Un puñal negro fue insertado en la cintura de Greyhound, la daga estaba totalmente insertada en su cuerpo. Greyhound tembló 2 veces, abrió la boca y trató de decir algo, pero solo pudo emitir el ronco sonido de su respiración. El otro guardia agitó su daga 2 veces, y luego la retiró abruptamente.
Greyhound, como una muñeca que de repente perdió su apoyo, se desmoronó suavemente al suelo. ¿Cómo? Fierce Scar estaba repentinamente tan cerca de Brian que éste pudo incluso sentir la respiración de su boca. Creo que has tomado una decisión. ¿Verdad, Capitán Brian? Capítulo 29. Furia. El castillo en el pueblo fronterizo no siempre ha estado en el lugar que está ahora. Cuando sentaron las bases del primer castillo, el suelo colapsó debido a una caverna bajo tierra. Por esto, la posición del castillo había sido movida. Las ya excavadas alcantarillas fueron en su mayoría destruidas en el colapso y algunas partes aún estaban intactas, pero estas partes también fueron descartadas por la recolocación y redesarrollo del castillo. Cuando Brian aún era niño, él regularmente jugaba en estos túneles bajo el suelo, y un día accidentalmente encontró una ruta de un pozo abandonado fuera del muro del castillo que se dirigía directamente a un pozo en el jardín del castillo. Brian le contó las noticias de este descubrimiento a su padre, pero en cambio él fue severamente golpeado. Su padre también le advirtió que traspasar el castillo de Lord era una ofensa capital, en caso de el que fuera descubierto solo podía terminar con un viaje a la horca. A través de esto Brian temió por su vida y nunca fue a las viejas alcantarillas de nuevo. Sin embargo, cuando la gente se junta empezarán a beber y a platicar, y en esa ocasión se había jactado repetidamente de su habilidad de tener acceso directo al castillo. Ahora él estaba lamentándolo mucho. La patrulla de todo el pueblo aparte de Greyhound eran 9 hombres. En otras palabras, Scar había convencido a toda la patrulla del pueblo, y ahora trabajaban para el duque Ryan quien tenía el control de la parte occidental del reino. Más aún las recompensas eran tan buenas, presumiblemente solo muy pocas personas podían resistir esta tentación. El pozo abandonado estaba en la parte del lugar que colapsó al inicio, y era un terreno baldío incluso hasta el día de hoy. Fierce Scar le ordenó a Brian con su espada que liderará el camino, y durante todo el tiempo en su recorrido hacia el pozo Brian estaba atrapado en medio de todo el grupo. Los canales espaciosos que recordaba de su niñez se habían vuelto más estrechos. Ya que nadie pasó por este camino, la desviación del agua había cavado muchos agujeros en los cuales habían crecido muchas vides. El sujeto que apuñaló a Greyhound estaba liderando el camino al frente mientras sostenía una antorcha, y en su otra mano sostenía un hacha para limpiar la ruta de todos los obstáculos. Mientras Brian pretendía recordar el camino, en el fondo de su corazón, secretamente pensó en una manera de escapar. Sin embargo, para tales acciones este era un lugar muy inconveniente, aquí no tenía ninguna posibilidad de escapar. Solo en el castillo había la posibilidad de tener una pequeña oportunidad. Pero ¿cómo debería hacerlo? ¿Debería gritar muy fuerte para conducir a los guardias de Su Alteza hacia ellos? No, esa era una mala idea. Scar solo tenía que levantar su mano y sería capaz de tomar la vida de Brian, tenía que alejarse de él, de otra forma su destino sería como el de Greyhound. Cuando pensó en él, los ojos de Brian se volvieron algo sombríos. Antes de que el pueblo fronterizo se estableciera, él y Brian ya vivían aquí. Ellos crecieron y jugaron muchas veces juntos, e incluso juntos, se unieron a la patrulla del pueblo, el cual fue idea de Brian. Greyhound nunca habría esperado que él sería elegido como capitán de la patrulla. Brian había estado feliz por él durante mucho tiempo, pero por su tartamudeo, Greyhound había sufrido mucho desprecio. Pero hoy, finalmente tenía la oportunidad de ser reconocido, al final una oportunidad llegó, pensó Brian. Pero cuando Greyhound cayó y Scar gruñó hacia Brian, Scar le dijo sarcásticamente directo a su cara la verdadera razón de que todos hayan elegido a Greyhound como capitán. Tonto, él fue elegido porque un importante trabajo del capitán es quedarse atrás durante los meses de los demonios y hacerse cargo de las cosas, como prender el fuego para encender la alarma. Te dejamos hacer esto, ¿por qué? ¿Por qué debo hacer tal misión tan peligrosa? Esta oración fue como una navaja afilada, directamente apuñalando el oído de Brian. Así que aquellos que modestamente declinaron cuando se les ofreció la promoción.
Aquellas palabras de felicitación eran tan falsas, su verdadera razón era tan repugnante. Él mostró una cara de shock y desesperación a través de su rostro, para cubrir su ira furiosa dentro de su corazón. Esto era simplemente inexcusable. Brian secretamente se enfureció, alguien debe pagar el precio por esto. Después de caminar por hora y media a través de la seca alcantarilla, el grupo finalmente pudo oír el sonido de agua fluyendo. Esto quería decir que no estaban muy lejos de su destino. Después de dar vuelta en una esquina, el frente estaba mucho más abierto y luminoso, el espacio abierto podía acomodar 2 personas parándose lado a lado. La persona moviéndose enfrente del grupo dijo, no hay más camino adelante, es la boca del pozo. ¿Ahora qué?, preguntó Fierce mientras pinchaba a Brian con la espada. Dile que mire hacia arriba, narró Brian. Finalmente hemos llegado. Este canal abandonado estaba justo en medio del pozo del castillo. Al momento de las reparaciones, tal vez debido a negligencia, ellos no sellaron este sistema de comunicación. Fierce se quedó pegado a la pared y echó un vistazo. A sus pies la corriente de agua tenía 3 pies de profundidad y cuando miró hacia arriba él era capaz de mirar el cielo nocturno a través de un pequeño agujero. Él dejó a otro de su gente vigilar a Brian, tomó su mochila y sacó un manojo de cuerda, le sujetó un gancho y lo arrojó, solo para oír el ruido del gancho firmemente engancharse a la orilla de la cabeza del pozo. Fierce siguió la cuerda, cuidadosamente escalando. Pronto, él tiró de la cuerda desde arriba y las otras personas sistemáticamente subieron. Después de una larga espera, era finalmente el turno de Brian de escalar el pozo. Originalmente ellos solamente podían ver el castillo lejos en la distancia, pero ahora se erigía justo enfrente de ellos. Fierce agarró a Brian y le ordenó silenciosamente, tú vienes con nosotros al almacén. Brian había estado aquí solo una vez. Aunque en su memoria la figura del castillo se había vuelto borrosa, él aún sabía dónde estaban. Si forzaban la puerta más cercana al pozo, entrarían directamente al castillo. A esta hora la mayoría de las personas en el castillo ya se habían ido a dormir, y la lámpara de aceite colgando en la pared del corredor ya se había extinguido también. En la oscuridad alguien tenía que prender fuego. El débil fuego iluminó solamente un radio de unos pocos pies, pero Brian estaba esperando por esta oportunidad, la cual ciertamente llegaría. Cuando el equipo llegó a una bifurcación en el camino que conducía al sótano, él apuntó a las escaleras que conducían hacia abajo y repentinamente corrió pasando sus guardias. Los guardias al lado de Brian fueron tomados por sorpresa, a pesar de estar poniendo atención a cada movimiento que hacía. Brian solo brincó demasiado rápido, así que ellos no tenían ninguna oportunidad de responder, pero pronto reaccionaron y saltaron hacia abajo tras de él. Él cayó por las escaleras, fuera del rango de la luz y desapareció en la oscuridad. ¡Oh mierda, maldición! Fierce sacó inmediatamente su daga y brincó para alcanzarlo. Pensó que Brian tomaría ventaja de la oscuridad y jugaría a las escondidas con él, así que fue tomado por sorpresa cuando Brian no escapó. En lugar de eso él se paró al final de las escaleras como si estuviera esperándolo. Fierce notó que sus otros cómplices ya estaban tendidos e inmóviles en el suelo, y en las manos de Brian estaban las armas de sus hombres. Idiota, ¿crees que tienes alguna oportunidad de ganarme? Fierce tomó una posición de alerta y también podía oír a sus otros hombres bajar por los escalones. Nosotros tenemos 7 personas y tú estás solo. Brian no contestó, ya era innecesario restringir su propia furia por más tiempo. Él sacó su espada y rápidamente cortó diagonalmente hacia abajo, golpeando la espada de Fierce, creando chispas instantáneamente. Antes de que Fierce pudiera incluso tomar su siguiente postura de defensa, la punta de la espada de Brian ya había penetrado su hombro. Fierce lanzó un grito de dolor y tomó un paso hacia atrás para dejar a otro hombre dar un paso hacia adelante, bloqueando la persecución de Brian. Este era un lugar excelente para pelear para Brian, con pasillos estrechos, sus oponentes simplemente no podían tomar ventaja de su superioridad numérica. Solo se paró en medio del corredor y solo tenía enemigos enfrente.
Él era capaz de retener dos personas, quienes tenían que pelear con sus espadas lado a lado. En esgrima, Ryan no perdería la confianza contra nadie en la patrulla. Cuando este grupo de escorias perezosas estaban apostando y bebiendo en el bar, él estaba afilando sus habilidades combate, sin importar el viento, el hielo, la lluvia. Y la nieve, inquebrantable a lo largo de los años, esta era su elección y la razón. Por la cual él no gritó por ayuda inmediatamente. Él quería personalmente vengar a Greyhound.